pues para que quede para la posteridad. Y bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por su asistencia. El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Carmen Vidaurre, que nos presentará la conferencia sobre semiótica y lenguaje visual, y me voy a permitir presentarla. La doctora Carmen Vidaurre es doctora en Arte y Letras por la Universidad Montpellier en Francia, maestra por la Escuela de Graduados de la Universidad de Guadalajara, autora de más de 30 libros y numerosos capítulos de investigación especializados publicados en editoriales europeas y nacionales, así como de más de 70 artículos en revistas internacionales arbitradas e indexadas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, al que ha pertenecido durante más de 30 años en forma ininterrumpida. Profesora investigadora, adscrita al Departamento de Artes Visuales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, institución donde imparte cursos en licenciatura y posgrado. Ha recibido reconocimientos locales, nacionales e internacionales, tanto por su labor académica como creativa. Ha sido consultora externa y profesora invitada en diversas universidades públicas y privadas del país y el extranjero. Miembro del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes por 2 periodos consecutivos, jurado de premios en artes y curadora para exposiciones de becarios de Conaculta, colecciones particulares y del Museo Regional de Guadalajara. También es responsable del Cuerpo Académico Consolidado de Arte y Cultura, cofundadora del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura, fundadora del Instituto en Investigaciones sobre el Exilio Español en México y de la Red de Cuerpos Académicos en Semiótica del Arte y la Antropología Cultural. Evaluadora experta en revistas científicas nacionales para CONACYT, miembro de las comisiones evaluadoras de profesores para PRODEP, de investigadores, proyectos de investigación y becarios en el extranjero para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Responsable de un proyecto multianual de investigación sobre análisis de la narrativa visual y audiovisual desde enfoques metodológicos semióticos, transtextuales y postestructuralistas aplicados al cine, la animación, la narrativa gráfica, la pintura, la ilustración y la literatura. Cuenta con una antigüedad de más de 40 años en la Universidad de Guadalajara. Bueno, como pueden ver, tiene un gran currículum y estamos muy emocionados, ¿no?, por esta conferencia del día de hoy. Entonces, les cedo el uso de la voz, doctora Carmen. Buenas tardes y quiero agradecer muchísimo no solo la invitación, también la amable presentación y la atención que ustedes me brindan. Voy a compartir mi pantalla y sin más preámbulo, vamos a iniciar si les parece bien. Ustedes me indican si están viendo ya la presentación. Sí, ya se ve. Ok, nada más quito la pantalla. Ok, perfecto. Bien. Vamos a iniciar. Hice un pequeño resumen de lo que voy a ir exponiendo para las personas que tengan problemas auditivos, ¿verdad? Si tuviéramos que enumerar a los teóricos y metodólogos más importantes en el desarrollo de la semiótica visual a lo largo del siglo XX y lo que va del presente, tendríamos que iniciar con los círculos de Moscú y Leningrado, seguidos por algunos estructuralistas que formaron parte del grupo internacional parisino, como Roland Barthes, Julien Grimma, Umberto Eco, Gerard Genet, Svetan Todorov, para continuar con la generación de Omar Calabrese, Jean-Marie Klinkenberg, el grupo MI, Paolo Fabri, Ana Claudia de Oliveira, Jacques Fontanil, Fernández San Martin, Miquel Constantini y Yuri Lotman, fundador de la Escuela de Tartu. No vamos a detenernos aquí a exponer los diversos conceptos y procesos de análisis que estos destacados investigadores desarrollaron y aplicaron, pues implicaría sobrepasar el tiempo de esta exposición. Ofreceremos un brevísimo recorrido por algunas aportaciones para centrarnos en la aplicación práctica de 2 propuestas, en un cortometraje animado, monocromático y experimental, sonoro pero sin palabras. Entre los primeros analistas modernos interesados en las obras visuales, en especial en las cinematográficas, se encuentra un grupo diverso reunido hacia 1920-18 más o menos. François Albera,
En la introducción a su obra, Los formalistas rusos y el cine de 1998, precisa las variadas facetas que tuvo este grupo y el interés específico en el cine, ¿no? La publicación en Leningrado en 1927 de una obra colectiva coordinada por Boris Enkenbaum o Ética Kino es un hito de esta aproximación semiológica al cine. Hemos empleado el término semiológica, pues era como se denominaba hasta antes del Acuerdo Internacional de la década de los 60 a la semiótica europea continental, tanto en las áreas artísticas como científicas, en las segundas específicamente en el ámbito de la medicina y la psiquiatría. Albera precisa que el cine ofrecía un campo de reflexión ideal sobre las dinámicas semióticas y representaba un medio de prueba a la operatividad analítica aplicada al argumento, la trama, las dominantes semánticas, los principios constructivos, los códigos de factura y de expresión, la semántica del material utilizado, la deformación que opera sobre la realidad en toda representación, las instancias y el contexto de producción y de recepción. Esto lo podemos ampliar en una obra de Albera publicada en 1998, a la que ya referimos el título. Y señalaremos que estos fueron algunos de los muchos conceptos que los formalistas incorporaron a los estudios de las artes visuales desde un enfoque semiótico. Los formalistas establecieron también diferencias importantes entre la percepción de la realidad y la imagen filmada, que fueron enumeradas tanto por Kazansky como por Bertok, Siga Bertok, el cineasta, respecto a lo que los signos cinematográficos representaban en su propia época. Recuerden que era un cine en blanco y negro, ¿no? Entre estas diferencias estaban, por ejemplo, la bidimensionalidad de los elementos visuales fílmicos por oposición a la tridimensionalidad no meramente aparente que tienen estos elementos en la realidad, un encuadre preestablecido por oposición al encuadramiento variable que utilizamos al observar lo real, la bicromía por el uso de la película en blanco y negro, el fuera de campo propio de la fotografía, que selecciona una parte de un todo y cuyo contexto quedará invisible al espectador, lo que conlleva también una transformación perceptiva del espacio y del entorno y por lo tanto también de su significado. A lo que se añadía que en el cine se modifica el color, la dimensión de los objetos mediante los zoom de acercamiento y de alejamiento, se manipula la luz, se emplean trucajes y los gestos se transforman en signos diferenciales según sistemas de oposición para expresar algo que tiene implicaciones estéticas y también de convencimiento. Además, el cine disocia sus componentes de la unión natural que tienen al ser captados por la cámara y después también cuando pasan a ubicarse en un lugar semántico, es decir, de significado a través del montaje. Aunque en principio la obra cinematográfica era considerada como texto visual, dado que en una primera clasificación general de los signos se distinguía entre signos naturales producidos por la naturaleza como las nubes, las huellas de animales, la lluvia, etc., y signos culturales, los que eran producidos por el hombre en su transformación de la naturaleza. Y se había elaborado una subclasificación a partir de los sentidos con los cuales percibimos esos signos, como signos visuales, auditivos, táctiles, gustativos y olfativos, y se había separado radicalmente los signos verbales, las palabras del resto, debido a la progresiva incorporación con el tiempo de otros términos como signos musicales, signos cinéticos que refieren al movimiento, signos proxémicos que refieren a la disposición en el espacio de los cuerpos y los elementos, signos cinésicos o gestuales, tanto fisonómicos como somáticos, es decir, corporales, se comenzaron a cuestionar las clasificaciones iniciales de los sistemas de signos o lenguajes. Para Víctor Klosowski, la mezcla de diversos tipos de signos en una obra cinematográfica sería
parte fundamental de los elementos distintivos del cine, al mismo tiempo que destacaba que cada lenguaje funciona y expresa de una manera específica y no es traducible a otro, sin una alteración radical de sentido, puesto que también defendí vamos, postulado sería defendido posteriormente también por Humberto Eco, porque él va a rechazar radicalmente la interpretación que hacía Peter Torop, discípulo de Lotman, del concepto de traducción intersemiótica, que como ustedes saben se propuso en el ámbito de la lingüística para hablar de la traducción de una lengua a otra. Torop lo quería extender también a la traducción, supuestamente desde su punto de vista, sino más bien el paso, ¿verdad? El paso de un tipo de signos verbales a otros que no lo eran, como serían signos visuales, musicales, etcétera. Con lo que Eco estaba en desacuerdo, ¿no? Totalmente, y muchos otros semióticos también, porque preferirían el término de transposición intersemiótica, ya que no se trataba de una traducción en sentido estricto, sino de un proceso de adaptación que implica frecuentemente una notable transformación, un alejamiento del sentido original, ¿verdad? Esto es importante tomarlo en cuenta. Estos investigadores rusos, sobre todo Glovsky, va a asegurar que las imágenes no expresan lo mismo que las palabras. Además, en el cine se produce la interacción de distintos lenguajes que tienen sus propias modalidades de funcionamiento y sus normas de significación. Así, por ejemplo, en una obra literaria leemos el nombre de una persona y podemos imaginarla libremente mientras no se le haya descrito. En cambio, en la imagen cinematográfica vemos a un hombre específico con una serie de características que no quedan a la imaginación. Y esta caracterización fílmica, porque es una caracterización, aporta significados concretos que le son conferidos a la obra audiovisual, que pasa a expresar y a significar algo muy concreto. Desde el punto de vista de la semiótica, tendrá lugar lo que se llama una reducción semántica o una precisión semántica, lo que implica, lo que digamos, si lo quisiéramos hacer verbalmente, implicaría una larguísima descripción verbal, ¿verdad? Igualmente, este autor señala que algunos elementos son traducibles y otros no, son intraducibles o inexpresables en el paso de un texto literario a imágenes. Entre ellos se encuentran aspectos solo expresables mediante el lenguaje verbal, como la literación, por ejemplo, ¿verdad? En cambio, otros elementos como el ritmo, la velocidad, el hecho de que una frase sea corta o sea larga, puede encontrar equivalentes en el ritmo cinematográfico, por ejemplo, en la duración de la toma o de la escena o en la dinámica misma del montaje, ¿no? El autor también va a destacar que los significados de un texto literario son siempre reinterpretados y modificados notablemente en un texto fílmico. En las leyes del cine, nota también que la organización del texto cinematográfico se define posteriormente a la producción de las partes, mientras que la organización de las partes de un enunciado, de una frase, de un párrafo, están determinadas por la sintaxis de la lengua. En cambio, en el cine, el montaje, que es la sintaxis del filme, es creado por el editor y el director, de acuerdo con reglas que en esa época, estamos hablando de 1920, todavía se estaban estableciendo. Ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, dos fotogramas, uno de una película de Tarkovsky y el otro es de Los Miserables. Son dos ejemplos muy importantes, uno por el ritmo de los versos del padre de Tarkovsky, que era poeta, que sirve de base para muchas de sus películas, tanto El espejo, Nostalgia, como también pueden ver el fotograma de Los Miserables y podrán darse cuenta quienes conocen la película que hay un alejamiento enorme, notable, ¿verdad? De la novela de Víctor Hugo, ¿verdad? El autor también nos habla de la perspectiva clásica, entre otros elementos, ¿no? Bueno, ahí tienen la referencia, es una obra de 1971 de Solovsky, en la que va a hablarnos de estos aspectos en la página 88.
Respecto a la perspectiva clásica, va a hablar tanto de los planos, ¿verdad? Y del significado que tienen los planos en cuanto a elementos que le dan importancia a ciertos signos visuales y van discriminando esa importancia mientras se van alejando los planos o son más profundos, ¿verdad? Y también va a observar que la llamada perspectiva atmosférica, descubierta por Leonardo da Vinci, permítanme verle, aquí está, ahí la pueden ver al fondo, pueden ver que las rocas están más azules y desdibujadas, eso es lo que se llama perspectiva atmosférica, que descubrió Leonardo da Vinci durante el Renacimiento, ¿verdad? Va a decirnos que esta perspectiva, pues, obedece a normas muy específicas y estas normas es importante tenerlas en cuenta independientemente de la época con la que estemos trabajando para poderle dar sentido a las imágenes, ¿no? Este desdibujamiento de las formas y su pérdida de definición a la distancia va a ser un recurso que se va a volver retórico para representar justamente aquello que queda totalmente discriminado en la imagen, ¿no? Y también le va a permitir a este autor reflexionar sobre el hecho de que en las imágenes se altera notablemente, tanto en el cine como en la pintura, pero sobre todo en el cine, ¿verdad? Lo que percibimos de la realidad, porque el cine puede mostrarnos con todo detalle algo que está sumamente lejos, que con nuestros ojos no podríamos percibir. También vamos a considerar ahora, ¿verdad? Que el cine es un tipo de texto que participa de diferentes tipos de signos, ¿verdad? En su conformación, como la canción popular o la historieta. Este tipo de obras han recibido diferentes nombres a lo largo de la historia, a lo largo del siglo XX sobre todo, aunque muchos semióticos prefieren especificar si se trata de un texto icónico verbal, imágenes y palabras, cinésico verbal, gestos y palabras, o verbal musical, por ejemplo, en la canción popular, ¿verdad? En lugar de asumir una denominación general. En el ámbito de la semiótica, el autor Eric Boisnet lo denominó semias heterogéneas en 1943. Y recientemente, en el contexto de estudio de las nuevas tecnologías para la información y la comunicación, se les ha llamado textos multimodales por parte de autores como Kress y Van Leeuwen en 2001, por ejemplo, y en 2003. O plurimediales, Wolf los llama así en 2009, o multimediales, Torop los llama así en 2002, ¿verdad? Sin embargo, es importante tomar en cuenta que hay otros autores que utilizan otras denominaciones, ¿no? Vamos a referirnos un poco al uso del término multimodal, que tendría una enorme influencia en los estudios de las literacidades y de la educación, pese a que, como ha señalado Daniel Cassani en 2005, surge en oposición a los estudios psicológicos y lingüísticos, orientándose más bien a los estudios culturales de los fenómenos de la comunicación y la información por medio de las tecnologías informáticas, a las que se solía limitar en principio. Pero en estudios más recientes se fue orientando a considerar el análisis histórico de los fenómenos de multimodalidad en contextos previos a las nuevas tecnologías, a partir de análisis que han permitido demostrar que muchos de los nuevos géneros de la web derivan de la hibridación de géneros antiguos, que se han mezclado o adaptado a los recursos que permiten las nuevas tecnologías, a los soportes digitales, ¿verdad? Un ejemplo destacado en este sentido lo constituye el libro interactivo ilustrado que mezcla características que ya eran propias de los libros ilustrados con características de juegos infográficos, ¿verdad? Al incorporar elementos como la interactividad, el uso de recursos multimedia, recursos de diferentes medios de comunicación como la grabación de música, efectos de sonido y voces propios del cine, y que aparecen en relación con las imágenes que también incorporan elementos de animación, ya sea de dibujos animados, stop motion o rotoscopía.
Esto se aplica a muchos otros de los nuevos géneros que podemos encontrar en la web, en la que también encontramos géneros tradicionales en soportes digitales. Casani, en 2012, observará que en la web hay géneros transferidos, algunos de ellos reproducidos y otros adaptados, generalmente mediante el recurso de incluir hipervínculos, pero también los hay autóctonos que carecen de equivalente en los géneros históricos. Pero debemos considerar también que un nuevo género es siempre la transformación de uno o varios géneros antiguos por inversión, por desplazamiento o combinación. Esto de acuerdo a lo que señala Svetan Todorov en su obra de 1988. Los estudios de las obras que hoy llamamos multimodales se iniciaron tardíamente en el ámbito de la educación y básicamente a partir de un enfoque dominantemente cognitivo hacia 1985. Sin embargo, las obras que participaban de distintos lenguajes o sistemas de signos habían sido objeto de estudios específicos y de análisis semióticos desde las primeras décadas del siglo XX, en trabajos enfocados sobre todo a tres tipos distintos de obras multimodales que alcanzaron difusión internacional y masiva con el desarrollo de las tecnologías de la época: el cine, la canción popular y la prensa ilustrada. Hay que considerar que una de las principales argumentaciones para promover el uso de las obras multimodales en la educación ha sido la importancia que las TICs desempeñan, su enorme influencia en la cultura de los jóvenes y niños. Sin duda, ese es un punto a considerar, pero requiere hacerse de manera informada y evaluativa, pues en ocasiones parecería suponerse que basta con crear obras multimodales para que el aprendizaje sea más efectivo. No se pone énfasis en la necesidad de aprender y enseñar formas de analizar tanto las imágenes, los sonidos, incluyendo la música, como las modalidades específicas de relación que los diferentes sistemas de signos guardan con los elementos verbales o entre sí, para realmente hacer de estos instrumentos medios eficaces de formación que lleguen a llevarnos al desarrollo de las capacidades críticas. Doctora Carmen, ¿Sí? ya no la escuchamos. ¿No me escuchan? Sí, nosotros sí escuchamos, Mayra, a lo mejor son tus audífonos. ¿Escuchan? Sí, Soy yo entonces. No, sí. no se preocupen. Y si, por ejemplo, hay algún término que ustedes quieran que yo explique con mayor profundidad o que no quede claro, me pueden interrumpir con toda confianza, por favor. Ya en el ámbito de los estudios estructuralistas, Roland Barthes, al estudiar las relaciones entre imágenes y palabras en semias heterogéneas, distingue dos situaciones diferentes. La primera es la de la imagen como elemento incorporado en un entorno verbal y la segunda es la del texto verbal en un entorno de imágenes. Serían, por ejemplo, los libros ilustrados o los libros de imágenes del álbum ilustrado, para poner un ejemplo concreto, ¿no? En el cine mudo, por ejemplo, nos encontramos generalmente en el segundo caso, pues los intertítulos, cuando los hay, figuran en el contexto de una obra que es dominantemente visual, imágenes en movimiento organizadas en secuencias. Esto no significa que la importancia de los intertítulos sea menor o tenga menor peso semántico, pero sí permite identificar cuál es el lenguaje que lleva a la dominante en el proceso de semiosis, es decir, en el proceso de producir significado, ¿verdad? Frecuentemente los intertítulos fílmicos orientan la interpretación que el receptor debe dar a una determinada escena, cumpliendo así con una función similar a los que tienen los títulos de las obras plásticas, fotográficas o gráficas, como clave que orienta la interpretación que el receptor debe dar a las imágenes. Sin embargo, esta no es la única forma de relación posible entre imágenes y palabras. Los intertítulos también pueden cumplir funciones aclaratorias, informan sobre el contenido de una conversación entre personajes, indican lo que motiva a esos personajes, exponen sus pensamientos, sus razones, propósitos u objetivos. Toman entonces la función de relevo
de los signos visuales. Pueden también expresar los comentarios del director sobre lo que se muestra, añadiendo información que las imágenes no necesariamente aportan. Es decir, que Barthes va a observar que las relaciones entre distintos tipos de signos son relaciones no uniformes, que tienen sus propias dinámicas y funciones en cada caso, variando incluso en una misma obra, ¿verdad? Al estudiar la nota periodística, Barthes observa que con frecuencia la fotografía figura rodeada de mensajes verbales, a veces como centro, pero siempre en un entorno constituido por palabras: el titular, el pie de foto, la nota informativa, la compaginación, la denominación del periódico, etc. Y sin embargo, la fotografía puede cambiar el sentido de todos los elementos verbales. En otras ocasiones, la imagen cumple la función de mera ilustración de lo expresado en la nota, ampliando, aclarando o como testimonio que confirma lo expuesto con palabras. Es entonces una prueba visual, una demostración de lo escrito. Pero la fotografía, como toda imagen, es un objeto dotado de autonomía estructural que es usado en determinado contexto con funciones específicas que deben precisarse. Inicia por indicar que las imágenes y las palabras son dos estructuras que concurren, pero que están formadas por unidades heterogéneas, es decir, por signos distintos, por lo que no se mezclan, se relacionan, ocupando espacios reservados a cada una. Se pueden complementar o contradecir, por ejemplo, y es importante considerar cada caso particular. La fotografía despliega un mensaje analógico al ser un analogón de lo real y no simplemente derivado del tratamiento de la imagen. Tanto el tratamiento de la imagen como lo que se muestra deben ser identificados, pues el tratamiento técnico y su correlación con otros signos significa: la imagen no expresa solamente por lo que muestra, también la técnica y los elementos formales que intervienen al mostrar algo tienen significados. Y el tratamiento dado a la imagen es el que permite identificar la ideología y la cultura específica implicada en cada imagen. Se trata de una función connotativa de la imagen, comparable al tono que utilizamos al pronunciar una frase. Ustedes saben que la misma frase, si utilizamos un tono irónico, significa lo opuesto. Esto ocurre también con las imágenes. Si yo represento, como lo hace Sebastián Salgado en esta fotografía que ustedes están viendo en la parte de abajo, a un conjunto de emigrantes desplazados, en ese escenario específico, con ese tipo de luz, los convierto en personajes que quedan connotados por un aspecto casi místico, religioso, ¿verdad? Entonces, la técnica también significa. O, por ejemplo, en la fotografía de Life, donde vemos al presidente Kennedy con su esposa que está sonriéndole al presidente de Francia, y él simplemente se ríe, o sea, vemos que nos coloca en un lugar como de la cotidianidad, aproximando a las figuras políticas al espectador, ¿no? Que esa es la estrategia principal de este tipo de fotografía de la revista Life, ¿verdad? Bien. Señala Barthes también que la condición puramente denotativa de la fotografía, la perfección y plenitud de su analogía, su objetividad, que se atribuyen a la fotografía periodística, es algo que corre riesgo de ser mítico, pues de hecho existe una elevada probabilidad de que el mensaje fotográfico esté siempre connotado. Esto lo señala en una obra de 1986. Esa connotación es tan importante o más que lo que la fotografía denota o representa, porque la forma de representar transforma el significado de lo representado y determina lo manifiesto. Lo manifiesto es fundamental en el estudio semiótico de la imagen. Equivale a la consideración de la literalidad si hablamos de signos verbales. Barthes también va a describir algunos de los procedimientos de connotación presentes en la fotografía periodística, ubicándolos en la forma como se utilizan tres elementos.
Son el trucaje, la pose y los objetos, aunque señala que la connotación también puede ser producida por una estética y por otros tratamientos que se le dan a la imagen, como el color, la luz, etcétera, ¿no? Sobre el trucaje, nos va a decir específicamente el interés que el trucaje presenta como método reside en que interviene dentro del plano de la denotación. Utiliza la particular credibilidad de la fotografía, porque el receptor cree lo que ve, aunque sea resultado de un truco visual o de un montaje. Cosa que vemos frecuentemente cuando vemos las falsas noticias de Internet, ¿no? En el caso de la pose, el trucaje también se puede producir por un recorte. Aquí pueden ver la fotografía original donde aparecía Obama y cómo apareció en la revista, connotando pues de un aspecto muy distinto al personaje, porque aparece en solitario, meditativo, como si él fuera el centro de la reflexión de la problemática que se presenta, ¿verdad? En el caso de la pose señala que es el gesto del personaje, su postura, las que dan pie a una lectura connotativa, las que aportan ciertos significados, además de lo que se muestra. Ya se trate de las actitudes estereotipadas que constituyen elementos significantes preestablecidos por una iconografía tradicional o no. Es decir, el significado connotado deriva de la adecuación o ruptura con respecto al estereotipo. Y aquí la necesidad de identificar el grado de convencionalismo que expresa una imagen. Mientras más convencional es, más fácil es identificar sus connotaciones. Mientras menos convencional lo es, puede aportar significados incluso bastante transgresores. Respecto a los objetos fotografiados, Barthes observa que su interés reside en que se trata de elementos que son inductores de asociaciones de ideas. Por ejemplo, vemos una biblioteca, la asociamos a los intelectuales. O son símbolos culturales, por ejemplo, una moneda, un cepo para las limosnas, un cajón de muerto, etcétera, ¿no? Referentes a contextos y entornos culturales o naturales a los que les atribuimos determinados significados, como sería una prisión, un prostíbulo, una iglesia, que son espacios que tienen sentidos o significados culturales muy específicos, ¿no? Las personas de una época reconocen el lugar, ciertos objetos y los asocian a ciertas prácticas sociales o culturales y también a ciertos contextos. Estos pueden ser incluso puntos de anclaje. Por ejemplo, si es un monóculo, nos habla de una época. Si es una katana, nos habla de una cultura. Si es una cruz, nos habla de una religión, ¿verdad? Otros elementos que sirven para connotar es el embellecimiento de la imagen, a lo que se denomina frecuentemente fotogenia en el ámbito de la fotografía específicamente, o estilización en los ámbitos de las artes plásticas y el cine, ¿no? La composición de la imagen, el manejo de la luz, los colores, la pose pictórica, el referente cultural, vamos, académico, que también connotan muchos otros aspectos. Por ejemplo, ustedes ven a Mitterrand ahí y parece una figura mítica, ¿no? O sea, con las montañas muy bonitas detrás de él, ¿verdad? Barthes afirma también que la sintaxis de una serie de imágenes puede referirse tanto a la secuencia visual fotográfica, en la que está basada, por ejemplo, la repetición y variación de actitudes, o puede ilustrar un proceso, una situación y sus consecuencias, ¿no? Afirma también que en una composición no necesariamente se busca la belleza, aunque esto también es posible, sino la relación con determinada corriente estética, realismo, naturalismo, romanticismo, vanguardias, porque se recurre a ciertos símbolos de una época, a ciertos tópicos culturales y estilísticos, a ciertas figuras retóricas. Y es muy importante cuando se está haciendo un estudio de una imagen conocer esos aspectos, por lo que la historia del arte se vuelve fundamental cuando uno quiere introducirse en los estudios de las imágenes, ¿verdad? Aquí estamos viendo, por ejemplo, dos fotografías que conforman una serie, son fotografías periodísticas muy duras. Luego pasa a las relaciones del texto y la imagen.
Y nos dice que puede ocurrir que el texto verbal constituye un mensaje parásito que está destinado a comentar la imagen, a destacar en ella uno o varios significados. Aquí la imagen no ilustra la palabra se convierte en elemento subordinado a la imagen. El texto verbal solo existe gracias a la imagen y no a la inversa. En otros casos, el texto añade peso a la imagen, suscita la imaginación, la interpreta desde una perspectiva subjetiva o desde un enfoque ideológico. Nota que cuando más próxima a la imagen es la palabra, la connota menos. Es también posible que la palabra duplique lo que expresa la fotografía o que colaboren en igualdad palabras e imágenes. Es decir, todo el tiempo está tomando conciencia que las relaciones entre palabras e imágenes son múltiples y que hay que analizar, que cada caso es totalmente diferente, ¿verdad? Bien. Barthes deja abiertas muchas otras posibilidades de relación entre imágenes y palabras y destaca, cito, gracias a su código de connotación, la lectura de la fotografía siempre es histórica, depende del saber del lector, igual que si fuera una verdadera lengua, que solo es inteligible para el que aprende su signo. Esto lo dice en su obra de 1986, página 24. También va a tomar en cuenta lo que se denomina la connotación cognoscitiva, derivada de la cultura del receptor, de su conocimiento sobre la realidad, y pone el ejemplo de una fotografía en la que aparecen carteles en otro idioma o lugares específicos que pueden ser reconocibles para determinados receptores, cierto tipo de atuendos que determinan una interpretación de ciertas imágenes, y también considera que la recepción es fundamental en cuanto atañe a las competencias culturales del receptor, ¿verdad? Considera la connotación ideológica que estará, por ejemplo, ilustrada a partir de la valoración que como individuos hacemos de otra cultura, de otra etnia, de una determinada religión o postura política, una conducta social, elementos que no solamente cambian de un contexto cultural a otro, sino también de un grupo social a otro. Si pensamos que el lenguaje de las imágenes es universal, estamos equivocados, porque es tan cultural como lo es también la palabra, ¿verdad? Puede ser que tenga una amplitud de, de poder comunicativo que trasciende en ciertas ocasiones las lenguas, pero está determinado por las culturas. Porque si en este momento, por ejemplo, ustedes vieran una mujer japonesa con los dientes negros, podrían interpretar ese signo de muchas maneras. Y sin embargo, ese signo tiene un significado muy concreto en la cultura japonesa, porque nos indica que se trata de una prostituta religiosa, es decir, de una mujer que se prostituye por religión, ¿verdad? Que es una práctica muy específica. En la semiótica figurativa y la semiótica plástica de 1984, Greimas va a ofrecer una de sus primeras reflexiones teóricas sobre la semiótica de las imágenes. Poco tiempo atrás había propuesto un estudio semiótico de las imágenes en el ámbito de lo que entonces se llamaban semióticas planarias, ¿verdad? De las que se separó después radicalmente. Sobre la semiótica de la obra plástica, Greimas va a decirnos lo siguiente, cito, implica que los brochazos que recubren la superficie utilizadas para ese fin constituyen conjuntos significantes y las colecciones de estos conjuntos, cuyos límites falta precisar, son en su momento sistemas significantes. La traducción es mía, la obra está en francés, es de 1984, cito la página 6. Va a cuestionar que se consideren los estudios de la pintura, la gráfica y la fotografía en el marco de una semiótica planaria que únicamente consideraba la materialidad plana de los signos visuales y no sus rasgos formales específicos, como serían los trazos, las formas, el tipo de línea, etc. Greimas había realizado un escrito antes que se titula La legibilidad del mundo natural. Este trabajo estaba centrado en la legibilidad del mundo natural por parte de los seres humanos desde una óptica de la cultura de cada individuo. Trabajo publicado como Semiótica del Mundo Natural en castellano. Y en ese artículo va a hablar
de la rejilla o competencia cultural mediante la cual los seres humanos interpretamos las manifestaciones visibles del mundo. Observaciones que influirían posteriormente en la obra de Umberto Eco para desarrollar el concepto de la enciclopedia del receptor y de la enciclopedia del productor de signos, que quienes conocen la semiótica general se habrán familiarizado con este término. Greimas observará que existe un código, es decir, un conjunto de normas tácitas y expresas de reconocimiento anterior a las artes visuales, que tiene como paradigma la identificación de figuras con objetos y con las propiedades de esos objetos. Lo cito. Esa rejilla de lectura es la que nos vuelve el mundo significante, permitiéndonos identificar figuras, clasificarlas, relacionarlas, interpretar los movimientos como procesos, atribuibles o no a determinados sujetos. Es de naturaleza semántica, es decir, significa. Funciona como código de reconocimiento que vuelve el mundo maniobrable. Es la que permite reconocer el espectáculo que se supone representa la obra en un lienzo. Hasta aquí concluye la cita, es la página 8 y 9 del trabajo semiótico del mundo natural. Esa rejilla la utilizamos desde la infancia para reconocer lo que percibimos visualmente y se extrapola a las imágenes creadas por el ser humano hasta que se adquiere conciencia de que estas últimas deben ser leídas de otras formas y se les reconoce como diferentes a lo real objetivo, ¿verdad? Greimas va a puntualizar también la rejilla del significante al hacerse cargo de los paquetes o rasgos visuales de densidad variable que constituyen los formantes figurativos, es decir, las formas visuales, los dota de significado, transformando así las figuras visuales en signos. Un examen más minucioso del acto de semiosis mostraría que la operación principal la constituye la selección de cierto número de rasgos visuales y su globalización. Es muy interesante las reflexiones que va a hacer Greimas en este trabajo, porque se va a centrar no solamente en el estudio del texto en sí, que es uno de sus objetivos principales, sino también en analizar cómo los seres humanos percibimos las formas, cómo percibimos la realidad y todos los elementos visuales y los procesos mentales que tienen lugar y hasta qué punto interfiere en esa interpretación de las formas la cultura, ¿verdad? Greimas propone el estudio de unidades discretas de los signos visuales, es decir, unidades significantes cargadas culturalmente de ciertos significados. Va a considerar tan importante la materialidad meramente figurativa o visual como la materialidad plástica, ¿verdad? La que se refiere, vamos, al tipo de trazos, tipo de texturas, paleta de colores, etc. Y es aquí donde él va a tomar en cuenta todos los elementos técnicos, tanto de la pintura como de la fotografía y del cine, ¿verdad? Que son elementos que para él aportan también contenidos semánticos, no solamente dentro de una tradición pictórica para artistas o especialistas en artes visuales, sino para todo el mundo, ¿verdad? Dentro de un determinado contexto sociocultural concreto. Esto sí es muy importante porque ustedes recordarán anécdotas curiosas, por ejemplo, sobre el cine. Hay una anécdota que se cuenta mucho sin referir la fecha concreta, pero que es muy ilustrativa de lo que les estoy diciendo. En una ocasión se mostró una proyección cinematográfica Esquimales, cuando el cine recién se estaba desarrollando, y al ver la locomotora avanzar, ellos pensaban que era una locomotora real y se asustaron. ¿Por qué? Porque las convenciones de percepción de la imagen cinematográfica todavía no se habían difundido lo suficiente para permitirles distinguir lo que era una representación visual de algo real, ¿verdad? Bien. Greimas orienta el estudio semiótico al fenómeno visual y a la indagación sobre el sistema de representación e interpretación que estaban vigentes en el contexto de producción de las imágenes que a él le interesaban, y destaca la necesidad de que el semiótico conozca y domine esas convenciones técnicas manifiestas en las obras.
Aporta elementos de estudio a los análisis meramente iconológicos y los complementa. Señala también la necesidad del estudio del nivel estructural de la obra, su organización interna, así como de otros elementos que éste involucra. Esto lo hace sobre todo definir la obra visual como texto visual y como un significante segmentable. Ustedes recordarán que el signo es adoptado por Greimas de Saussure. Entonces él considera significado y significante, el significado como el concepto y el significante como la materialidad del signo, es decir, el sonido, las grafías o los trazos, las formas, eso es el significado, ¿verdad? Observa también la necesidad de considerar la combinatoria específica de elementos que se producen en toda obra visual, pero sin interpretarlos, sino primero describirlos, analizarlos, considerar los dispositivos culturales que estos mueven para destacar también la compatibilidad que estos elementos tienen con aportaciones formuladas en el ámbito de la semiótica general, ¿no? Va posteriormente también a hablar del significante plástico, definiendo algunos elementos muy precisos. Por ejemplo, coincide en el hecho de que mientras en la fotografía o en un dibujo hay solamente una tridimensionalidad aparente, en la escultura y en otras artes, como la danza, va a haber una tridimensionalidad real. Y esto tiene que ser también tomado en cuenta, ¿no? Hablará, por ejemplo, del significante plástico recuperando los términos técnicos que todo artista plástico utiliza como desenfoque, barrido, composición, mancha, pincelada, además, para enfocarlos después desde una perspectiva semiótica, ¿no? En ese sentido, no abusa del desarrollo de una terminología propia, ¿verdad? Aquí podemos ver algunas diapositivas de cosas que hemos señalado anteriormente. Disculpen el desfase, pero como estoy considerando los escritos que tengo también y estoy pasando las diapositivas, de pronto me atraso, ¿no? Discúlpenme por eso. Bien. Entonces vamos, aquí pueden ver cómo se hace presente la rejilla, por ejemplo. A pesar de que se trata de una obra cubista, podemos reconocer la figura de una mujer, un abanico, elementos, digamos, que están determinados por esos filtros de los que nos habla Greimas, ¿verdad? Greimas también va a explicar cómo el texto verbal tiene una lectura dominantemente vertical, es decir, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y de izquierda a derecha, mientras que la obra visual tiene su propia organización, e incluso él va a decirnos que hay vectores de la obra que orientan la lectura. Por ejemplo, las miradas, las palmas de las manos, las formas puntiagudas, las puertas, elementos tanto a nivel, digamos, figurativo como a nivel de trazo, porque, por ejemplo, si estamos analizando una obra abstracta, tendremos que tomar en cuenta qué color está encima del otro, porque esto indica planos de profundidad. Es decir, el color que se puso primero es el que está más profundo, el que está más alejado, mientras que los que están por encima van a ser aquellos que tengamos que leer primero, ¿verdad? Greimas también, como ustedes saben, dio una notable importancia a elementos cinésicos como el estudio de la gestualidad cotidiana, la sonrisa, la mirada atenta, la ceja arqueada. En este sentido, se va incluso a adelantar a las propuestas de Mark Knapp sobre el lenguaje no verbal, sobre los estudios del lenguaje no verbal. Greimas no estudió los intertextos, ¿verdad? Él no estudió los intertextos, pero sí propuso, aunque en el diccionario de semiótica va a hablarnos un poquito de cómo se desarrolló este concepto. Este concepto fue desarrollado por primera vez por Julia Kristeva a partir de lo que Mikhail Bakhtin llamaba dialogismo o polifonía textual, y ha sido empleado y definido de modo muy diferente por varios semióticos. Gerard Genet fue el único que lo aplicó a las interrelaciones entre obras visuales
y entre obras visuales y literarias, musicales, cinematográficas y escénicas. Y lo defendió de una forma restrictiva. Voy a pasarles un poquito rápido las imágenes. La intención era que quienes no escucharan pudieran leer los textos, perdón, pero no lo logré, no me pude coordinar con lo que iba, vamos, desarrollando, ¿verdad? Aquí pueden ver cómo las texturas se vuelven muy importantes. Y él nos va a hablar también, no únicamente de lo que llama componentes del gesto visual, que son los gestemas, sino también de los componentes del color, como son los cromemas, los componentes de la forma, que son los formemas, los componentes de la textura, que son los texturemas, ¿verdad? Y que aportan significados específicos. Nosotros, ya para no cansarlos mucho, vamos a tomar el concepto tanto de intertexto que propuso Genet, ¿verdad? Como también vamos a tomar el de subtexto cultural, que este lo propuso Crema y que lo definió de una manera muy específica y muy distinta a como se entiende en otros ámbitos, porque para él son un conjunto de signos que se hacen presentes en una obra y que nos remiten dispersos en la obra, no de manera explícita, y que nos remiten a un contexto cultural muy concreto. Para ilustrar tanto la noción de intertexto como de subtexto, voy a proceder un poquito como si se tratara de un taller con un cortometraje que dura 7 minutos, que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Nada más quiero que sepan un poquito de la obra y de la obra específica que vamos a trabajar. Bueno, aquí pueden ver ejemplos de intertextos en la pintura, Vincent Van Gogh, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí de la fotografía y la plástica, que es otro ejemplo. Aquí pueden ver las obras plásticas en relaciones intertextuales, creo que les queda muy claro. La intertextualidad se debe entender de varias maneras, ¿eh? De hecho, perdón, Janet la va a clasificar en cita, parodia, variante, incluso él considera el plagio como una forma de intertextualidad. Aquí estamos viendo cómo a veces el intertexto o la obra recuperada es recuperada de tal manera que el nuevo sentido que se le otorga es sumamente subversivo, que es lo que hace René Magritte con la obra de Jean-Louis David, ¿no? Al tomar a Madame Recamier, la convierte en un féretro para decirnos que esa mujer está muerta, ¿no? Que la obra no dice nada, es una crítica muy dura. O, por ejemplo, las obras de Botero, que él, digamos, defiende una estética, un tipo somático robusto, gordito, ¿verdad? En contra de la estética de las épocas del pasado, y va a retomar tanto obras de la antigüedad clásica como del Renacimiento, el Barroco y demás, y en este caso toma la obra del Matrimonio de los Arnolfini para hacer una nueva versión, una variante. También vamos a encontrar intertextos de la plástica en el cine de animación. Este es un ejemplo, ¿verdad? Y el intertexto cita, que es cuando se cita literalmente la obra, que es el fenómeno que ustedes pueden encontrar en este otro caso, porque esta no es una pipa de René Magritte, está localizada, citada literalmente en el fotograma del coleccionista, ¿verdad? Rubén Brad, el coleccionista. Y también el intertexto referencia. Por ejemplo, aparece el nombre de la obra de Manet, El desayuno en la hierba, y aparece el nombre de la película de Kurosawa, Rashomon, en de esta misma manera. La obra con la que vamos a trabajar es Muros, de Piotr Tumala. El título original es Siani, es un cortometraje de 1988 que dura 7 minutos, es una obra polaca. El director y el guionista es el mismo. La técnica es animación sonora, stop motion cuadro por cuadro. Son esgrafiados sobre yeso. Es un tipo de animación muy artística, pero de larga duración, en la que se mezclan dibujos animados y tallas sobre yeso, ¿verdad? Dumala lo que hizo fue tallar con un bisturí una placa de yeso pintada de negro. Vamos a ver primero la obra. Ustedes me dicen, bueno, el autor es de origen polaco, ha ganado numerosos premios
entre otros cortometrajes de animación, tiene uno dedicado a Franz Kafka. Ha tomado muchas obras literarias para hacer sus animaciones. Es muy crítico también, ¿no? Tiene obras de Chekhov que ha adaptado a la animación y demás. Vamos a ver si Ani. ¿Ok?
Bien. Antes de que empecemos a analizar lo que sería el subtexto y el intertexto y para que ustedes vean lo operativo que son estos conceptos para aprender el significado de las imágenes, sobre todo en este tipo de obras, sí me gustaría que me dijeran qué opinan de este corto, qué vieron en este corto. ¿Quién quiere participar? ¿Nadie? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, la escuchamos. Sí, No se animan, no se preocupen. No me los voy a comer. ¿Alguien quiere participar? Pues yo vi mucha referencia a la materia, a lo matérico con que fue elaborado cada uno de los cuadros, ¿no? Las texturas que se generan cuando se elaboran las imágenes, hay una enorme presencia de esta relación con el material que se utilizó para hacer la animación, en principio. También Muy encuentro, bien. pues, que está eliminado el color, Ujú, y eso también es una parte de la lectura, ¿no? claro. La no presencia del color. Ajá, claro. Muy Y la bien. forma en que se genera la luz, que es muy particular de técnicas de grabado, ¿no? Exactamente. Y Sí, por otro lado, también es como una relación con el cine alemán, ¿no? No sé, por ahí hay mucho que se podía enriquecer mucho. Y hay muchos intertextos que podríamos hacer aquí una larga lista, pero tampoco quiero abusar. A lo mejor los demás tienen otra. Y la música, que aquí en este caso es muy importante, ¿no? Y la ausencia de textos, de ¿no? palabras, sí, Palabras. exactamente. Bien, si tuviéramos, por ejemplo, que contar qué es lo que relata este pequeño corto, ¿qué me dirían? ¿Qué relata? Vemos la situación de un hombre que está prisionero, ¿verdad? Está prisionero, primero suponemos que está en un espacio muy amplio y lo vemos, por ejemplo, abrir cajones que aparecen y desaparecen de los muros, dentro de los cuales incluso hay personajes todavía más pequeñitos que él, que son afectados por cierta violencia, porque vemos que al cerrar el cajón le corta las manos caen. Vemos incluso un aspecto un tanto paródico de cómo un ataúd que tiene patitas se mete a un agujero de la pared como si fuera un ratón. Los personajes que están, por ejemplo, en el cajón son una novia y un novio por los atuendos que llevan. Vemos también a ese hombre como si tuviera ciertos estados alucinatorios, ¿no? Porque vemos sus ojos salir, convertirse en una luna, como dos pelotas blancas, ¿verdad? Se convierten en una luna. Luego vemos allí la luna como si fuera el reflejo en el agua y el mono que intenta alcanzarla. Vemos volar una ave blanca. Nos damos cuenta que ese espacio en el que él está le permite percibir los pasos que se mueven en una especie de corredores, ¿verdad? Y vemos una figura de otro hombre que lleva un atuendo oscuro, un sombrero, ¿verdad? Y que deposita una moneda en lo que parece ser el cepo, es decir, la caja de limosna de un lugar religioso, deja caer la moneda y la moneda desaparece. Vamos a analizar algunos elementos, no vamos a hacer un estudio semiótico completo de este corto, sino a centrarnos solamente en dos conceptos, en lo que sería el texto cultural, es decir, los referentes que nos remiten a una realidad social y cultural específica y los intertextos. ¿Ok? Vamos a empezar con estos intertextos. Le pido a alguien que me ayude a leer esta diapositiva, si son tan amables, para no ser yo la que lleve la única voz que se escuche. ¿Quién me ayuda? Yo te ¿Nadie? lo puedo leer, maestra. Gracias. Muy bien, gracias. Sabemos la estrecha relación que el surrealismo estableció con respecto al psicoanálisis.
no solo al fundamentarse en el automatismo psíquico para la producción de obras, como una exigencia requisito dentro del movimiento. También la importancia que cobraron las llamadas asociaciones libres y algunas de las propuestas teóricas de Sigmund Freud respecto, por ejemplo, a lo compartimentado de nuestra memoria y de lo que él definió como inconsciente. De manera que los cajones fueron considerados como un referente a esos espacios en los que se han guardado cierto tipo de información, deseos, emociones, experiencias a los que el consciente puede acceder de manera restringida. Ujú. Sí, esto es un mero recordatorio, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la siguiente. Perdón. Ujú. ¿Me ayuda también con esta? Si es tan amable. Uno de los artistas que mejor conocía la obra de Freud, a quien incluso entrevistó, fue Salvador Dalí. Aunque posteriormente se separaría de las propuestas del cerebro médico para adoptar las propuestas de Lacan y sobre todo la caracterización de la paranoia desarrollada por el discípulo rebelde de Freud, posteriormente al distanciamiento de Dalí del surrealismo. Dalí y Buñuel habían realizado, antes de formar parte del surrealismo, el film Un perro andaluz en 1929. A partir principalmente de la lectura de la obra de Freud, la interpretación de los sueños de 1990. Y por ello desarrollaron un guión a partir de un sueño de Dalí y de fragmentos de un sueño de Buñuel, bajo las premisas de que el análisis del sueño es la vía para el conocimiento del inconsciente y que todo sueño constituye un producto psíquico provisto de sentido que tiene como función el cumplimiento de un deseo y la manifestación de lo reprimido, que se hacen evidentes al relacionarlos con las experiencias conscientes y las pulsiones básicas del ser humano que produjo la obra. En las obras de Salvador Dalí vamos a encontrar frecuentemente cajones, tanto en su escritorio antropomorfo, en jirafas, en el retrato que hizo de Sigmund Freud, como en el ángel que representa a García Lorca. Los cajones, pues, nos remiten, dentro de esta tradición cultural, a la obra de Dalí específicamente, aunque aquí no los vemos antropomorfizados, es decir, no forman parte de un ser humano, sino que están en los muros, aparecen y desaparecen. Este es un primer signo que nos refiere a una referencia intertextual. No es el único, porque si ustedes conocen, bueno, esta es otra obra de Dalí en la que aparecen cajones, precisamente recordaron los cajones que aparecen en el corto, ¿verdad? Y no es la única referencia a las obras de Dalí, porque como ustedes saben, Un perro andaluz fue codirigida por Salvador Dalí y Luis Buñuel, y en la película es muy famosa la identificación que se hacen de los ojos con la luna. Vemos un fotograma en el que se ve el ojo de una mujer que luego será cortado, y enseguida vemos en otro fotograma la luna cortada por una nube, ¿verdad? Quienes han visto la película recordarán ese inicio que además es muy impactante. Entonces, en el corto animado vemos también que aparece los ojos que se salen, se transforman en una luna y son atravesados o cruzados por nubes. Esta es otra referencia intertextual. Las manos cortadas, que también aparecen en Un perro andaluz, tanto la mano cortada del andrógino de la película, como la mano que parece estar a punto de ser cortada del hombre que tiene hormigas en la mano y que la puerta se cierra como para impedir que entre y parece como si estuviera cortada en el fotograma. Entonces, son signos que nos van remitiendo a una intertextualidad específicamente hacia la obra de Salvador Dalí. ¿Quién me quiere ayudar a leer estas si son tan amables, por favor? ¿Alguien más? Yo. Ok. Además de los elementos intertextuales de las obras de Salvador Dalí, en el cortometraje encontramos signos que remiten a la estructura de las llamadas cajas chinas, cajas dentro de cajas cada vez más pequeñas, o muñecas rusas, a cuya estructura se añade un contexto que podemos considerar kafkiano. Si se entiende este adjetivo como lo referente a lo inquietante y aparente absurdo, pero que involucra estructuras de poder que se imponen al sujeto de manera no racional.
La mezcla de elementos surrealistas y kafkianos, así como otros que representaban fuertes niveles de violencia, se hizo manifiesta en el llamado arte pánico, que influyó notablemente en Europa Oriental y sobre todo en Polonia, debido a que Roland Topor, su más destacado representante, era de origen judío polaco. Para quienes no conocen el trabajo gráfico de Topor, les puse algunas imágenes. Estos son algunos de sus trabajos gráficos. Él junto con Jodorowsky, con Arrabal, con Olivier, formó parte del manifiesto y el grupo de arte pánico, que recuperó algunos elementos surrealistas, pero los llevó hacia niveles de denuncia de la violencia y la parodia de muchos elementos sociales y culturales, ¿no? Es una obra bastante, buscaba crear pánico, por eso se llamó arte pánico, ¿verdad? Ahora bien, estos serían algunos referentes intertextuales, no son todos, vamos a ver algunos otros, pero vamos a ver cómo hay signos que nos refieren también a un contexto cultural específico, un contexto sociocultural, histórico. ¿Me ayuda a leer también esta, si es tan amable? Sí. Si bien la representación del espacio guarda puntos de relación con obras de Kafka, como El Castillo o Ante la Ley, el espacio del filme de animación Muros también remite al complejo Auschwitz. Ay, aquí No lo leas, esto está en alemán, está muy difícil de leer. Continúa. que estuvo conformado por diversos campos de concentración y exterminio de la Alemania nazi en los territorios polacos ocupados durante la Segunda Guerra Mundial y se transformó, después de la guerra, en símbolo de la inhumanidad y la crueldad que implica el abuso de poder. Aquí pueden ver algunas fotografías históricas de Auschwitz para que vean cómo era y podrán ver cómo el espacio representado en el corto nos remite en gran medida a Auschwitz. No únicamente el espacio en el que está el prisionero, que además está rapado, está desnudo, como muchos de los prisioneros que estuvieron en los campos de exterminio de Auschwitz, en Polonia. Tengan en cuenta que puede parecernos difícil, pero para ellos es una realidad tan importante o más importante que, por ejemplo, la Revolución Mexicana en México, ¿sí? Para un polaco, ¿no? Entonces, el complejo de Auschwitz tiene un peso cultural significativo dentro de cualquier obra posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aquí pueden ver cómo la caracterización del personaje y del espacio nos remiten, son signos que nos remiten a con palabras de Greimas, subtexto cultural concreto. Y de esto va a depender en gran medida el significado de la obra, lo mismo que los intertextos. Otro de los intertextos que podemos encontrar en la película es esta silografía japonesa de Ohara Koson que se llama Mono queriendo atrapar la luna. Es una silografía de los años 20, ¿verdad? De la primera mitad del siglo, que no tiene medidas, no ha sido medida. Ohara Koson fue un pintor y grabador japonés de finales del siglo XIX, principios del XX, que estuvo a la vanguardia de los movimientos artísticos en su país. Fue muy famoso por ser un maestro de lo que se llama en Japón diseños kachoe, que son de pájaros y flores. Él exaltaba la naturaleza, o sea, era un personaje que tenía un gran amor por los animales. En otras obras de Tumala vamos a encontrar también estos referentes a artistas en los que se destaca las relaciones entre seres humanos y animales, a veces positivamente y a veces negativamente, creando incluso una suerte de bestiarios morales, ¿verdad? Cozón, a lo largo de su prolífica carrera, creó alrededor de 500 grabados y entre ellos abundan las aves, sobre todo blancas, las grullas, las garzas y las garcetas. Entonces, tanto la garza que vemos volar como el mono que quiere agarrar la luna tienen una referencia a los intertextos de los grabados de Cozón, ¿verdad? Aquí pueden ver, por ejemplo, una de sus obras. No encontré específicamente la de Grulla volando, me disculpo por eso, pero créanme que existe. Finalmente vemos a un personaje que incluso muchos consideran que es la figura de un sacerdote.
Es una figura religiosa, aparentemente, porque lleva un atuendo que parecería evocar el vestuario de una figura religiosa. Vamos a ver de qué manera se van interrelacionando tanto los intertextos como el subtexto cultural para darle un sentido específico a este pequeño cortometraje animado, ¿no? ¿Quién me quiere ayudar a leer estas otras dos que van a seguir? ¿Son tan amables? Les prometo que ya casi terminamos para contestar todas sus preguntas o dudas. ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Yo Yo, puedo, Por favor. yo ¿sí? también. Ok. Ujú. ¿Quién? Quien quiera, inicie cualquiera de las dos y luego la que sí. Bien. Entonces inicio yo. Aunque el clero en general tuvo una postura permisiva e incluso cómplice del nazismo en diversos lugares de Europa, España, Italia, Alemania, Austria, durante la ocupación Alemania de Polonia, 1939-1945. Los nazis reprimieron brutalmente a la Iglesia Católica, mayoritaria en Polonia. Miles de iglesias y monasterios católicos fueron sistemáticamente cerrados, confiscados o destruidos, e incluso miles de sacerdotes murieron en los campos de concentración. Bueno, ahí pueden ver que no les estoy mintiendo, son fotografías históricas donde pueden ver a miembros del alto clero en reuniones nazis, ¿no? En Polonia las cosas eran distintas. Hay que decir que en Alemania la tradición religiosa dominante es protestante, como ustedes saben, es luterana, mientras que en Polonia, en cambio, es una nación católica, dominantemente. Pero ¿qué tendría que ver todos estos elementos en 1988, que fue cuando se estrenó este cortometraje que duró 2 años en hacer su autor? Hay una figura histórica muy importante que va a ser la clave de la interpretación y el sentido que va a tener este corto. ¿Me quieres ayudar a leer ahora sí la otra persona, por favor? Sí, cómo no, con mucho gusto. Gracias. Martin, perdón, es que estoy en un celular. Ahí va. Martin Niemöller fue un prominente pastor luterano que desde 1920 simpatizó con los nazis y apoyó movimientos de extrema derecha. Después se volvió crítico de la interferencia de Hitler en la iglesia protestante. Pasó los últimos años del dominio nazi en prisiones y campos de concentración. Escribió un poema, Al ser liberado, que constituye una lección sobre la indiferencia ante la injusticia que afecta a quienes nos rodean y con quienes no nos identificamos. Cuando los nazis vinieron, qué bonito poema. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no dije nada, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie que protestara. Durante la Guerra Fría declaró que el bombardeo nuclear a Japón convertía a Harry Truman en el peor asesino del mundo después de Hitler. Murió a los 92 años en 1984. ¿Se dan cuenta cómo al identificar el texto cultural y el intertexto, ya podemos hacer una interpretación informada del corto que acabamos de ver? Esto es fundamental en un análisis. La interpretación de cada receptor, toda interpretación es válida, porque es propia, es personal. Pero el análisis de la obra, el que nos lleva a identificar los sentidos que el autor buscó expresar, se hace manifiesto mediante el estudio y en este caso de algunas propuestas semióticas. Ese sería mi modesta aportación en esta breve exposición que hicimos. Si ustedes tienen dudas,
Si en algo están en desacuerdo, si quieren comentar algo, estoy a su disposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, No, doctora. pues muchas gracias. Yo creo que, no sé si haya alguien que no esté de acuerdo, pero creo que fue muy interesante y nos ayuda también como a ver que la semiótica no es luego tan rígida como pareciera, ¿no? Y por el contrario nos puede ayudar mucho a interpretar los diferentes lenguajes. Y bueno, no sé si alguien quisiera decir algo, algún comentario o alguna pregunta, ahorita es el Yo momento. quisiera hacer un comentario, si me permite. Sí, adelante, doctora. Este, Hola, nada más Pati. ¿qué tal? Estoy muy despeinada, por eso no pongo mi cámara, pero la voy a No te poner. preocupes, yo no lo hago porque soy tímida. Ay, me disculpan, vengo del gimnasio. Yo quiero agradecerte esta ponencia que fue para mí muy aleccionadora y muy rica. Yo creo que es una evidencia de cómo el análisis semiótico puede dar pie a hacer análisis muy profundos y hacer lo que detona proyectos de investigación de imágenes, de textos, visuales, del tipo que sean, ¿no? Pintura, fotografía, pues nos acabas de mostrar cómo se puede analizar también una imágenes en movimiento, ¿no? Pero con una fuerte vinculación con las artes, ¿no? En general. Ujú. Y yo creo que esa es una pregunta, entre comentario y pregunta. Cuando hacemos esos intertextos, doctora Carmen, colega muy apreciada por mí, muy respetada, cuando Gracias. hacemos esos intertextos, ahí, y lo decía Humberto Eco, tiene que ver mucho también con nuestra biblioteca personal, ¿no? Exactamente, Y eso exactamente. lo quería recalcar porque, esos intertextos que tú nos acabas de mostrar es tu biblioteca personal. Uh-huh. Que no, a lo Fíjate, otro fí- lo haría de otra manera, ¿no? sí, fíjate que en parte es mi biblioteca personal, pero yo creo que algo que me permite tu comentario exponer es que cuando hacemos un estudio semiótico nos tenemos que poner a estudiar qué conoce el autor, qué realidad Es, vivió. O sea, el estudio sociológico y el uh-huh, semiótico van de la mano, ¿no? Entonces, tú tienes, por ejemplo, si vas a analizar una película de Guillermo del Toro, pues tienes que saber que a él le gusta el cómic y que le gustan las novelas de terror y la literatura de terror y todo esto, y que es muy bueno además para contar historias de terror, ¿no? Si sí. vas a trabajar con Einstein, pues tienes que conocer también la música rusa, porque el montaje que le daba a sus películas estaba muy determinado por los grandes clásicos de música rusa, ¿no? Entonces, independiente, es como una oportunidad que nos da el análisis de aprender cosas, Patti, porque tú, tú enriqueces tu propia enciclopedia al estudiar un autor. Uh-huh. Dices, lo ubico en esta época, tengo que investigar qué cosas leía, qué referencias hay en sus obras, y entonces vas encontrando ese hilo de intertextualidades y ese subtexto cultural del que habla Greimá, que nos remite a una realidad social concreta. Vamos, para nosotros es muy fácil identificar la Revolución Mexicana en las obras de Mariano Azuela Uh-huh. o la realidad política de México en muchas novelas de Carlos Fuentes. Uh-huh. Pero, por ejemplo, si estamos trabajando con un fotógrafo determinado que participó por ejemplo, en la Guerra Civil Española, tendremos que remitirnos a la sociedad de la Guerra Civil Española para encontrar esos referentes intertextuales y culturales que se hacen presentes en las imágenes. Y esto se complica mucho, perdón, cuando trabajamos con imágenes de Internet, porque tendremos que aproximarnos a la cultura de los jóvenes artistas, que se alimentan lo mismo de memes que de historietas, que de dramas coreanos, que de todo. Entonces tenemos que volvernos un poco, sí, un poquito como
sedientos de conocer cualquier cosa, sin discriminar la cultura de nadie. Sí, me acabas de contestar lo siguiente que te iba a preguntar. Aparte de mi biblioteca personal, también ser capaz de identificar ese contexto en que se creó la obra, la intención también del artista, el contexto del artista y el contexto personal incluso del artista para poder enriquecer un análisis semiótico, ¿no? Entonces, entran en contacto y se mezclan muchos, lo que Miguel Rojas Mix llamaba imaginarios, y muchos también bibliotecas, la de el autor que estás analizando, tu propia biblioteca personal, pero también tu contexto y el contexto del artista. Así Y entonces se pueden hacer análisis muy, muy interesantes, creo yo, y aquí no lo acabas de demostrar, y fue nada más una prueba pequeña, ¿no? De lo que se puede hacer. Yo, la verdad que los análisis semióticos se me hacen muy ricos porque creo que son, se pueden mezclar varias disciplinas, ¿no? Son análisis por sí mismos, este, interdisciplinar o transdisciplinar, más interdisciplinar creo yo que trans, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas de eso? Sí, sí, tienes toda la razón. En algunos ámbitos, por ejemplo, yo creo que sí, cuando ya se hace semiótica, por ejemplo, de la cultura, sí podríamos hablar de transdisciplinaridad, porque tienes que meter un montón de cosas allí, ¿no? Desde antropología, un montón de cosas. Pero cuando estamos hablando de arte, sí es más interdisciplinar, porque las artes son interdisciplinares, tú lo sabes, o sea, tú como fotógrafa lo sabes muy bien, ¿no? Y sí, Sí. yo quisiera, para mí sería muy bonito si, por ejemplo, esta modesta charla, pues, les despierte el interés a los chicos de aprender un poquito algunos elementos de semiótica. No tienen que aplicarla, como decía Patti, de manera así rigurosa, estricta. Un estudio completo de semiótica se puede escribir un libro de 1000 páginas, ¿no? Pero si aplicamos un concepto o dos, pueden ser de enorme utilidad para interpretar una obra de una manera informada y hacérselo aprender a nuestros sector, ¿verdad? Me parece que es muy didáctico y por eso me gusta mucho, ¿no? Bueno, ¿qué les digo? Sí, yo creo que, no sé si Rafael, que está aquí es Rafael, el estudiante de la maestría, pero creo que justo a él, por ejemplo, le puede ayudar mucho, ¿no? Este enfoque porque él está hablando como de estas alfabetizaciones visuales para los estudiantes de, de preparatoria. Y aquí estamos varias que estamos en un proyecto de investigación que queremos trabajar con imágenes y con niños, ¿no? Por ejemplo, en un principio en esta investigación se decía darle imágenes a los niños y que con esas imágenes ellos construyan su mundo ideal. Y después de varias discusiones y tiempos llegamos a la conclusión de que no, teníamos que dejarles también que dibujaran. Precisamente creo que por esta discusión que están teniendo ahorita la doctora Carmen y la doctora Patti, ¿no? O sea, que los niños también traigan sus contextos y traigan su experiencia, su biblioteca, ¿no? Y nos digan a partir de ahí cuáles son estos mundos ideales. Y claro, con la idea de que se expandan, pero creo que sí puede ser como muy importante. Y en esto que hablaba la doctora Carmen de la multimodalidad ahora en la contemporaneidad, ¿no? Y con las nuevas tecnologías, creo que sí, se vuelve muy importante para cualquier disciplina estar estudiando la semiótica y los lenguajes visuales, ¿no? Porque ya también, ¿no? Estamos inmersos en imágenes y pantallas todo el tiempo, todas las personas, en diferentes grados, ¿no? Con diferente accesibilidad. Pero bueno, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Lo que nos ha hoy, aparte de interesante, creo que puede ser muy importante para las investigaciones de los estudiantes, pues de la maestría, ¿no? O los investigadores del ITRALI. Entonces, no sé si alguien más tuviera algún comentario, ya sea de los presentes o la doctora Carmen. Pues nada, agradecerles que me hicieron sentir muy, muy bien. Muchas gracias por su tiempo, por escucharme y pues espero que haya servido de algo. Yo de todas maneras tengo la presentación, si alguien la quiere,
se la puedo mandar, Mayra, para que la tengan y la puedan ver. Que están resumidos la lectura que yo hice, entonces ahí van a encontrar las referencias a las obras, ¿verdad? Sí, Para Sí, que por ustedes, favor. sí, con mucho gusto, para que ustedes lo amplíen y además que yo creo que el animador vale la pena, es uno de los artistas más destacados de este país y la animación polaca es poco conocida. A mí les debo confesar que me encanta el cine de animación para adultos, ¿no? Creo que es mucho más experimental que el cine actual, aunque hay algunos directores todavía muy buenos, o sea, yo extraño el cine de Bergman y extraño el cine de Pasolini, de Fellini, de los grandes directores, ¿no? Pero el cine de animación me satisface mucho. Muchísimas gracias, muy amables. no, pues muchas gracias, doctora Carmen, por aceptar la invitación y por venir y ser tan generosa, ¿no? Con todo su conocimiento y su trabajo, como lo han sido aquí también ya la doctora Pati y la doctora Marta, ahorita que las veo en pantalla, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Y pues, gracias. doctora Marta quiere, no, está despidiendo, ¿verdad? Si Sí. quieres, Entonces, Mayra, yo Yo le quiero- mando eso. Sí, perdón, dígame. Sí, yo quiero felicitar a la doctora Carmen. La verdad es que es la primera vez, yo he leído la semiótica, he intentado como investigadora ponerla en práctica en la investigación, pero la verdad es la primera vez que veo la semiótica aplicada con cosas de literatura, de arte, de historia, o sea, me encantó, estoy fascinada. Qué Muchísimas bueno. gracias, doctora Carmen, la verdad es que para mí fue muy significativa. La verdad Gracias. me encantaría seguir en esta línea. Estoy feliz por participar en este seminario, pero además por las aportaciones que nos han dado, que nos han compartido los investigadores. Y pues muchas gracias, Carmen, te felicito. Es un análisis precioso, me gustó la sencillez, o sea, la sencillez con la que nos fuiste llevando. Yo fui tomando notas porque esto me va a llevar a la lectura. Voy a buscar ciertos autores, voy a buscar estas tendencias, voy a buscar establecer cosas. O sea, la verdad me gustó mucho. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, al contrario. Muchas gracias. Buenas noches a todos y muchas gracias, Buenas noches. Buenas noches. Chao. igual, buenas noches. Hasta luego, bonita noche, que descansen. Igualmente. La lluvia. Adiós. Sí, También. Nos vemos. adiós.